nuevo presidente del Congreso de Intendentes. Gracias por acompañarnos y venir presencial, ¿eh? No, al contrario, el agradecido soy yo y buenos días. Esa estrategia espirituosa siempre dan resultados. Siempre. Bueno, pero después hay que quedarse en casa, ¿no? Quedarse en casa, tranquilos, Claro, ahí no hay problema. El tema es después salir a andar por ahí, eso es lo que no corresponde. Bueno, con muchos temas me imagino ahí sobre la mesa, ¿no? ¿Qué está en el debe para continuar esta presidencia, Guillermo? Bueno, sí, en primer lugar continuar, ¿no? Porque ya hay una agenda bastante fija y dinámica también, que tenemos la responsabilidad de conducir de la mesa del Congreso, y después temas nuevos que van surgiendo por la propia realidad, la circunstancia. La pandemia ya empieza esperemos que así sea, a dar tregua y allí la agenda que se ha visto relegada por esa urgencia empieza a tomar prioridad y notoriedad y recuperar también el tiempo perdido. Allí está, como bien decían en la introducción, hay temas que los intendentes queremos poner sobre la mesa en la articulación con el gobierno nacional, como es el tema saneamiento, vivienda, que es lo que recibimos en nuestros territorios como las principales demandas. El empleo sigue siendo la principal preocupación y allí tenemos la obligación de cerrar de manera ordenada el programa Jornales Solidarios, Oportunidad Laboral, que tuviera tan buen impacto en cada uno de nuestros territorios, pero queremos sistematizar la información y devolverle al Gobierno Nacional, quien apropiara y tomara estas ideas del Congreso, una evaluación objetiva y sobre todo que siente las bases para tener la herramienta allí cuidada para alguna otra oportunidad que hiciera falta. Ahí va. Usted como ve el interior, ¿qué opinión le merece esto del veto a la ley forestal y bueno que se contemple ahora por estos decretos? Hay un tema primero político, que es clara notoriedad, que está la tranquilidad de que no era parte del compromiso por el país. También es cierto que no deja de ser una situación de al menos luz amarilla en la coalición, en el funcionamiento claro y la falta de acuerdo. También es cierto que cada partido puede ir proponiendo su agenda legislativa y sus compromisos o su propuesta. En Florida, en el interior, no vemos que con la legislación que ya está vigente, con las herramientas, decretos departamentales de ordenamiento territorial, esa amenaza entre la forestación y la producción más intensiva, por llamarlo de alguna manera, sea tan latente y amerite una legislación como la que se propone. ¿A usted le parece que Uruguay no se va a convertir en un bosque? Uruguay no se va a convertir en un bosque, y te lo puedo decir desde Florida, con una actividad lechera intensiva. Eso te pregunto también, ¿no? Si no afecta a la actividad lechera, porque en definitiva... La actividad lechera, la actividad ganadera, la actividad agrícola, yo creo que no. De hecho, hay modelos productivos donde conviven las dos producciones y hasta generan ese complemento. Por supuesto, hay que estar vigilante. Nosotros como policía territorial, también en la parte rural, tendremos que estar ordenando, pero ya tenemos las herramientas para poder gestionar de manera adecuada si existiera algún conflicto. No lo vemos como una amenaza, pero bueno, allí los legisladores tienen la posibilidad de proponerlo y ahora ha salido aprobado y el presidente anunció su veto. Bien, bueno, cambiando de tema, ¿es un objetivo para su presidencia el homogeneizar determinadas políticas? Estoy pensando en, por ejemplo, bromatología, que haya una misma norma para todos los departamentos, como la patente, una libreta de conducir única. En ese sentido, nos va a contar si efectivamente se está haciendo un piloto para llegar a una libreta de conducir virtual. Es decir, ¿hay un camino por ese lado desde su presidencia del Congreso? Empezar a unificar, porque es un país tan chico, con tantas políticas, como tantos departamentos, exacto, que de una vez por todas como que hay que empezar a unificar cosas, ¿no? Exacto. Bueno, el primer gran acuerdo que hubo fue con la patente de rodado, y allí hace unos años que hemos logrado tener este sistema único, y efectivamente en territorios tan pequeños, con esas autonomías de los gobiernos departamentales y todo eso en la ensalada, hay que empezar a procesarlo. Sí, hay muchas líneas, la bromatología es una clara. No puede ser que un productor de un departamento tenga que pedir la autorización en su departamento de origen y después pedir para comercializar en el departamento de destino, si así lo hiciera. Y la tributación que hay entre departamento y departamento, yo que soy el tema de los quesos es insólito, ¿no? El viaje de los quesos de Colonia a Montevideo tributa cuando pasa por San José, una cosa insólita, ¿no? Efectivamente, hay mucha cuestión que corregir y creo que Pero sí. Eso lo corrige el Congreso directamente. Hay que generar toda necesita de la anuencia del Poder Ejecutivo. No necesita de la anuencia del Poder Ejecutivo, sí
coordinamos y las acciones de cada gobierno departamental, porque esa disposición, por ejemplo, la que hacía referencia, es una disposición de un departamento que justo es mercadería de paso. Entonces tendremos que generar un acuerdo para que cada uno presente las propuestas de iniciativas departamentales para hacer un sistema coherente y unificado. El ejemplo, claro, ha sido la patente de rodado y creo el permiso único de conducir también. Es cierto que el punto final es algo con la tecnología de la información hoy, digital y más ágil por puntos en función de la legislación comparada a nivel internacional que se ha hecho, pero sí es cierto que también que hemos avanzado en ese camino bastante, ya se han unificado algunos criterios médicos a la hora de qué exigir y qué no exigir, qué sistema proponer y bueno, creo que es algo que podemos alcanzar en el corto plazo. O sea que, perdón, Daniel, para este periodo suyo se va a alcanzar entonces una libreta de conducir. Es el objetivo y es única. el desafío de alcanzar que en este año tengamos un permiso único de conducir a nivel digital. nacional. Esperemos en este año dejar, si no llegar, dejar bastante cerca ese objetivo por cumplir, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene porque está bueno esto? Y sí, bueno, pero lo hemos visto ahora ¿Puedes cargar datos tuyos o se pueden cargar datos tuyos en tiempo real? Y me encantaría que se terminara la multa por no tener el documento arriba, porque el inspector de tránsito, quien sea, chequea, al tenerlo digital, chequea que estás al día en la patente, que tenés libertad de conducir y que no la tenés arriba, y hoy es una multa eso, ¿no? O como te pasa hoy en día con el sistema de vacunación COVID, que vas con el código QR y ya tenés el propio documento en el propio teléfono celular. Así que por allí va la propuesta que estamos intentando impulsar. Se sigue con esa idea siempre de que es más fácil sacar una libreta de conducir en el interior del país que en la capital. ¿Y cuáles son las principales trabas para llegar a algo que parece tan sencillo de tener una libreta de conducir unificada? O sea, ¿por dónde va el principal problema? No, eso está bien, hay mucho de folclore en todo esto. Es cierto que también, vamos a no ser a no ser hipócritas, que es cierto que ha habido algunas situaciones irregulares, sobre todo en algunos departamentos. Pero yo creo que obedece también a un tema de estructura administrativa, que a veces, por ejemplo, en Florida, usted puede sacarlo en el día, con toda la rigurosidad, análisis médico, con todas las pruebas teóricas y prácticas y demás. Por supuesto, condicionado en algunos casos, si el análisis médico, por ejemplo, no lo tiene, bueno, lamentablemente no está apto y deberemos esperar algunos resultados complementarios. Pero, ¿a qué se debe? Yo creo que a las distintas escalas administrativas de los distintos gobiernos departamentales. Montevideo tiene otra escala administrativa que podemos tener en Florida con 60.000 habitantes. ¿Y han tenido algún contacto, por ejemplo, con UNACEP? Porque desde UNACEP se estaba planteando, y creo que en algunos lugares ya está haciendo de manera piloto, la posibilidad de que la parte teórica ya se dé a nivel educativo como una forma de ir salvando pasos. Sí, ¿no? Fundamental. Hay una línea de trabajo continua y constante en coordinación directa con UNACEP. Participa de algunos plenarios del Congreso, por supuesto en comisiones de trabajo, en las comisiones de todos los directores de tránsito del país, también... ¿Y eso es viable que se implemente a nivel nacional? Sí, es viable. De hecho, ya se han hecho avances. Vuelvo a repetir, el permiso hoy es permiso único de conducir, ya están sentadas las bases, ahora tenemos que avanzar en los hechos para que termine de consolidarse. Esto uno se lo tiene que imaginar cómo funciona, como una aplicación, va a ser una aplicación que vamos a poner en el celular. Y puede ser de una aplicación, puede ser ahí los formatos técnicos yo me escapo un poquito, pero tipo una página web que aparezca para no ser exactamente la aplicación. A veces que las aplicaciones consumen más memoria de los teléfonos y pueden no estar disponibles de la misma manera. Después está el tema de los datos disponibles o no de cada servicio que tengamos cada uno en un celular. Pero bueno, pasa por tenerlo disponible, claro, en el celular o también en todo el sistema de inspección. Policía camineras, policías de tránsito, claro, etcétera. Entonces se supone que ya los inspectores no tendrán necesidad de pedirte la libreta de conducir porque ya van a manejar tus datos en forma digital, se me ¿no? ocurre, me parece. Exacto. Ya hay un documento único, o sea, como bien dicen, hay un documento único. Vos no podés te sacan la libreta, no podés ir a sacar la Florida porque ellos ya tienen el registro de que te sacaban la libreta en Montevideo, correcto, ¿no? O sea, que no hay posibilidad de ello, que antes sí se podía, ¿no? Te sacaban la libreta y ibas a... ¿Y unificar el valor de las multas se puede? Porque eso también hay diferencia de acuerdo a los departamentos.
Sí, hay diferencias en algunos casos particulares. En general está tendiendo toda la uniformización, Sí. efectivamente. Multa por exceso de velocidad, multa por determinadas infracciones estándar. Pero utilizan el escalonamiento en función de la Con velocidad. con botana, por como ejemplo. Por ejemplo, acá en Montevideo ya se aplica, pero en Canelones no, por ejemplo. ¿no? Exacto, exacto. Pero el valor, si a usted la infracción es por exceso de velocidad, Sí. debería ser coherente. Como también es por no tener el tributo de patente de rodado al día, ¿no? Sí. Y eso va por más que usted tenga la patente de rodado en Montevideo, ese tributo va para la Intendencia de Montevideo, pero si a usted la multa en otro departamento del interior por cometer la otra infracción en otro lugar, o en rutas nacionales y la policía caminera es quien lo detecta, esa recaudación va para el organismo que ha generado la inspección. Intendente, si debo patente en Artigas, o sea, el auto está matriculado en Artigas, no la pago más, vengo a Montevideo, ¿va a haber una fiscalización de esa patente impaga en Artigas acá en Montevideo? Si ya lo hay, o si tenés una multa que no has cancelado, no podés reempadronar. No, pero yo sigo andando con la chapa de Artigas, Sí. no paga. No paga. Bueno, si las fiscalizaciones en Montevideo, si estás circulando en Montevideo, Sí. si te fiscalizan desde los sistemas remotos Sí. o si te para algún control inspectivo, ahí se te carga la multa por no tener el tributo al día. Y después, bueno, el mismo SUSIBE, que es el Sistema Único Integrado, tiene sus mecanismos para procurar Está bien. cobrar lo que está Pero, pendiente. ¿sos consciente que llegás a un paquete de multas tan grandes, más que nada en los vehículos económicos, ¿no? Llámese motos o autos baratos, que empezás a cargar multas y las multas valen más que el vehículo, ¿no? Exacto. Entonces, al final ni los paran, ni los fiscalizan. ¿Y qué se va a hacer con eso? Porque, por empezar, la colección en el interior, señora, la montaña que hay de motitos y de chatarra es impresionante. Pero te estoy hablando de montañas, ¿no? Sí, miles. Miles, ¿no? Que quedan ahí abandonadas porque ¿qué es lo que pasa? Te empiezan a multar, hasta que al final te la sacan la multa, ¿no? O sea, al final te sacan el vehículo, te decomisan el vehículo. Y lo que está pasando es que no se fiscaliza a esos conductores porque ya son tantas las multas que tiene que, digo, lo deja pasar. Y lo mismo pasa también con los impagos de patentes, porque si bien yo no puedo pagar la patente en Artigas y circular por acá, no llega el momento que te sacan el auto. Es así. Sí, Vos sí. seguís circulando, te empiezan a cargar multas y que la sigan cargando. ¿Qué me importa? Entonces seguís circulando con autos, está lleno de autos en Montevideo, matriculados fuera, que los siguen multando, pero nunca se llega al retiro del auto, ¿no? por patente impaga, ¿no? Y después, Ese problema es más en vehículos, en autos, no es tanto como sí en motos, que es claro lo que decís. Y además en el SUSIBE hemos ido regularizando y unificando, y por la distinta diferencia que hay en los distintos departamentos no hemos podido llegar a unificar las motos y algunos transportes de carga anteriores al 2012. Allí es parte de lo que nos queda. Hemos ido regularizando y ordenando muchísimo, todo el parque automotor prácticamente, pero nos está quedando ese nicho sin resolver con esa complejidad de la problemática que acababa de describir. Efectivamente. López, le cambio de tema. ¿Se va a seguir peleando por un fondo de asimetría? Es algo que estuvo en discusión en la presidencia pasada, es decir, cómo empezar a unificar las necesidades de cada una de las intendencias. Exacto. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Tenemos la obligación de hacerlo además porque el presupuesto del gobierno nacional nos obliga para que la próxima rendición de cuenta tengamos la redistribución del fondo de asimetría ya laudada entre los intendentes y con el gobierno nacional. Así que en estos próximos meses, para cuando se presente la rendición de cuenta y la ampliación presupuestal del gobierno nacional, tenerlo laudado. Allí hay unas paramétricas con las cuales se distribuyen las transferencias del gobierno nacional a los gobiernos departamentales. Sí. Lo que nos hemos propuesto es actualizar esa paramétrica, que se basa en algunos indicadores sociales y algunos indicadores de eficiencia administrativa, para compensar esas asimetrías. Allí hay un fondo de asimetría. Sí. Pero ¿cuáles son los desencuentros entre las intendencias en ese sentido para no lograr, digamos, consensos? Bueno, hoy hay determinada distribución y en función de determinados parámetros. Si cambiamos los parámetros va a cambiar la distribución y allí habrá algunos ganadores y habrá algunos perdedores. ¿Qué parámetros son los que quieren cambiar? Y bueno, hoy es, por ejemplo, en función de la población, en función de las necesidades básicas insatisfechas, en función de un inverso de la actividad económica de cada departamento. Y allí queremos agregar algunos parámetros de coeficientes de eficiencia administrativa de cada gobierno departamental a su interna, ¿no? Claro. ¿Qué es esto de crear un banco municipal? ¿De qué se trata? Sí, eso es ¿Cuál es el objetivo?
una línea que nos dejó Carmelo Vidalín, presidente saliente, y en realidad Banco Municipal parece una palabra bastante ambiciosa, pero lo que sí está sobre la mesa claramente son las posibilidades de abrir herramientas financieras para los gobiernos departamentales desde el Congreso de Intendentes. Ustedes saben los problemas que hubo en cada departamento cuando se intentaron presentar fideicomisos y allí no se consiguieron las mayorías especiales en algunos departamentos, en particular del interior y aquí en Montevideo también, asociado a determinados planes. Bueno, el Congreso de Intendentes ha recogido ese problema que tenemos los departamentos y queremos generar, a ver si podemos explorar, tener una solución administrativa propia con la legislación nacional vigente, por supuesto, que bueno, puede traducirse en un banco municipal, que en realidad ya están las herramientas, el subsidio y el fideicomiso. ¿Cómo se nutriría ese banco? De aportes o de ingresos que podamos comprometer los gobiernos departamentales. Proporcional a cada proporcional o en función de por ejemplo, del tributo, por ejemplo, la patente de rodado que ya recaudamos centralmente, ya está, es un fideicomiso. Podemos encapsular esos ingresos futuros y allí generar ese fondo de reserva para alimentar financieramente ese objetivo. ¿Y podrían ir a ese banco rubros que se destinan y no se gastan? Bueno, no, es como cuando vamos a un banco a sacar un crédito, el que va a solicitar el crédito por el beneficio de la propia herramienta financiera y por la seguridad y la salud de esa herramienta financiera hay que comprometerse y esos compromisos hay que controlarlos a rajatabla porque si no se nos derrumba. Pero a veces pasa que las intendencias no gastan lo que tendrían que gastar para los destinos que estaba estipulado. Entonces ese dinero igual se termina gastando en otra cosa. Bueno, entonces, ¿no se puede llevar ese dinero a ese banco para utilizarlo de repente en otro periodo? En cuanto a las eficiencias en la gestión, yo ahí me permito, y lo decíamos el otro día al asumir la presidencia, reivindicar la eficiencia de la ejecución de los gobiernos departamentales y la seriedad administrativa. En todos siempre hay cosas para mejorar y corregir, pero en general los gobiernos departamentales deben ser de las instituciones públicas, de los gobiernos de cercanía además, que ejecutan de manera más eficiente. Los intendentes financiamos técnicos para que el gobierno nacional nos controle nuestra capacidad y nuestra eficiencia en la ejecución de los rubros que son transferidos del gobierno nacional. En ese sentido, nos duele en prenda, no se nos cae ningún anillo en generar todo lo que sea transparencia y rigurosidad a la hora de mejorar la aplicación de los recursos. Y sí, pueden ser, si hay algunos desvíos o algunas cosas que optimizar, que eso vaya a nutrir esta disponibilidad. Este banco municipal. La última, tenemos que ir lamentablemente cerrando. Esto de que ahora las intendencias van a tener que ejercer las funciones del registro civil, ¿le parece una buena idea? Hay algunos intendentes que no están de acuerdo. Por ejemplo, Lima decía que le parecía que no, bueno, eso no corresponde a las intendencias. El reclamo es decir, bueno, eso que acabas de decir recién, a veces las intendencias estamos sometidas a que la ineficiencia en cuanto a la ejecución y resulta que al final del día necesitan que se ejecute algo, porque recordemos cómo era esto, el Poder Judicial le pasa al Ministerio de Educación y Cultura la competencia del registro civil y el Ministerio de Educación y Cultura le propone a los intendentes que resolvamos este problema y que casemos y que registremos los nacimientos y las defunciones. Entonces allí cuando hay que ejecutar están los gobiernos departamentales, esa era la crítica. Y con los mismos recursos, con la misma estructura, y además que surjan del gobierno departamental. Allí vamos a estar, nos hemos comprometido con todo el sistema a que eso no caiga y allí a partir del 1 de enero estaremos generando los registros civiles, los casamientos, las uniones concubinales, los nacimientos, las defunciones y todo el trámite que corresponde. Muy bien. Bueno, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer recibirlo presencial. Gracias. Felicidades, que se vienen las Navidades, el fin de año, todo, y porque todas las metas se concreten, se lleguen a esas metas, ¿no? No, gracias a ustedes por el tiempo, el espacio, y bueno, y también ya estamos diciendo, sí, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, porque que el 2022 sea lo mejor para todos. Gracias, Guillermo.